Desde Uber, pasando por la dictadura de Pinochet, el Partido Laborista Británico en los años 90, la flexibilización laboral, los tratados de libre comercio e incluso la estética y el marketing de la compañía Apple. Todas estas cosas se han denominado como neoliberales, y para algunos el neoliberalismo es la cultura en la que vivimos inmersos, el credo del capitalismo tardío y un proyecto que va más allá de una reducción del aparato estatal o menores barreras para el comercio. Se considera también una manera de convertir a cada persona en un emprendedor de sí mismo, una colección de individuos en un contexto de sálvese quien pueda. No existe la sociedad, según las palabras de la dama de hierro, Margaret Thatcher. Por otro lado, el calificativo de neoliberal también se ha criticado como un insulto perezoso asociado a ciertos sectores de la izquierda política. Algunos economistas llegan tan lejos que incluso niegan que exista tal cosa como el neoliberalismo y prefieren otros términos como mercantilismo o corporativismo. El alcance de lo que podríamos considerar como neoliberal ciertamente es discutible y a veces cuando se utiliza de manera excesivamente general y vaga puede perder cualquier forma de potencia crítica. Para David Harvey, geógrafo y teórico social marxista, autor del libro Breve Historia del Neoliberalismo, se trata de un proyecto político concreto. En sus palabras, siempre he tratado el neoliberalismo como un proyecto político llevado a cabo por la clase capitalista corporativa, que se sentía profundamente amenazada tanto política como económicamente hacia finales de la década de 1960 y en los 70. Querían implantar desesperadamente un proyecto político que pusiera freno al poder del trabajo. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su artículo de opinión después del neoliberalismo, describe lo que denomina experimento neoliberal como impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laboral y de productos, financiarización y globalización, agregando que todo esto ha sido un fracaso espectacular. A criterio del economista estadounidense, el crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. Después de décadas de ingresos estancados o inclusive en caída para quienes están por abajo, el neoliberalismo debe decretarse muerto y enterrado. Y aunque quizás sea prematuro declarar la muerte del neoliberalismo, es difícil encontrar hoy en día personas que lo defiendan abiertamente o incluso que se declaren como neoliberales. Está claro que el término ha alcanzado una connotación en su mayoría negativa. Por ejemplo, el profesor de Economía Política de Harvard, Danny Roderick, escribió un artículo titulado El defecto fatal del neoliberalismo es que se trata de mala economía, publicado en el periódico inglés The Guardian. Ante la falta de defensores explícitos de la corriente y la repetida afirmación de que el neoliberalismo no existe, escribe Roderick: ¿quién puede negar que el mundo ha experimentado un decisivo cambio hacia los mercados a partir de los años 80? O que incluso políticos de centro-izquierda, demócratas en los Estados Unidos, socialistas y socialdemócratas en Europa, adoptaron con entusiasmo algunos de los credos centrales promulgados por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, como la desregulación, la privatización, el emprendedurismo y la liberalización financiera. Pero si los ejemplos y citas anteriores nos remiten principalmente al llamado primer mundo, no queda ninguna duda que la región latinoamericana también ha estado expuesta a los entusiasmos neoliberales y muchas de las medidas recomendadas por la ortodoxia económica se han aplicado en mayor o menor grado en casi todos los países de la región. Chile es el caso más emblemático y por muchos años se utilizó como modelo de buen comportamiento económico, un estatus de buen alumno que ahora se ve cuestionado ante los estallidos sociales de los últimos meses. En Costa Rica, investigadores como el historiador David Díaz están trazando los orígenes de las ideas neoliberales en nuestra vida política y social. En un adelanto de su trabajo Historia del neoliberalismo en Costa Rica,
Díaz señala que el primer gran proyecto neoliberal costarricense se expresó en la fundación de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, en 1958. Como señala el historiador Jorge Marchena, desde sus inicios la ANFE procuró esparcir las virtudes de la empresa privada, el anticomunismo y advertir sobre lo que sus miembros consideraban como los problemas del Estado impulsado por el Partido Liberación Nacional. Por eso, no necesariamente debemos pensar en el neoliberalismo, versión tica, como un proyecto que inicia en los años 80 con los programas de ajuste estructural o el eventual debilitamiento del Estado benefactor. Las raíces de un pensamiento que promovía la menor participación del Estado en la economía y un rol más activo del sector privado, las podemos encontrar más atrás en el tiempo y empezaron como una más bien solitaria oposición de algunos grupos al proyecto de país impulsado por el PLN a partir de la fundación de la Segunda República. En este especial de 2 partes en Pistas Sonoras vamos a conversar primero con Jorge Marchena Sanabria. Él es historiador, máster, docente de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente y parte del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA. Marchena se ha dedicado a investigar los orígenes de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, y sus cambios a lo largo de las décadas, además de su influencia en la implementación de políticas de carácter neoliberal en el país. Y bueno, le agradecemos mucho por estar de nuevo como invitado en este programa. Más bien, muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar de este tema tan interesante. Gracias de nuevo. Sí, bueno, en la introducción que hicimos a este par de programas que estamos haciendo respecto al neoliberalismo, siempre mencionamos cómo puede ser un término a veces medio resbaloso o poco definido. ¿Usted cómo lo entiende? ¿Cómo podemos ubicar algunas de las ideas políticas de las que estaremos hablando? Para mí en particular, el neoliberalismo no se debe entender como una doctrina económica, sino que hay que ser tal vez muy claros y muy directos en que es sobre todo el dogma de ciertos empresarios y oligarquías en casi todo el mundo. Una posición que lo que busca es defender su sistema de acumulación sin límites. Por eso ellos utilizan ideas como la privatización, privatizar absolutamente todo, incluyendo el agua, la vida humana, lo que sea. Que el Estado no debe intervenir a favor de las clases populares. Pero aquí sí, tal vez brevemente aclarar que hay un mito de que ellos no apoyan el intervencionismo. Ellos sí lo apoyan, pero que favorezca directamente al empresariado, que esa es una de las mayores falacias que aparece en su discurso. Y otros temas de liberalización de la fuerza de trabajo, que prácticamente no se les paguen salarios ni pensiones, que eso, como previo ANFE ha insistido en eso, que las pensiones ni deberían existir. Que también se liberalicen los capitales, que los coloquen donde quieran, sin controles, sin rendirle cuentas a nadie. Por ahí básicamente también siempre enfatizar de que no es sinónimo de liberalismo, ni tienen nada que ver con liberalismo. O sea, sí tienen, por supuesto, hay una correlación, pero ya hay un abismo de diferencia y más bien se relaciona con las tendencias de ellos de imponerse, de decir, este es el camino que hay que seguir y punto. También mucho el pensamiento único. Esta es la única alternativa, que es el Dios mercado y el Dios economía. Sí, pero bueno, para que el neoliberalismo sea persuasivo, pues alguna promesa le tiene que ofrecer a la mayoría de las personas que no son parte de una élite económica. Y aquí también podríamos recordar la famosa teoría del derrame, ¿no? Que es un poco lo que prometen, que es toda esa riqueza que se acumularía si se liberaliza la economía, eventualmente sí, llegaría a lo que ellos han insistido, de que ellos van a acumular tanto, que eso algo le va a caer a las clases populares y en realidad, digamos, lo sumo han sido migajas. Ahora, otro punto muy importante, ya cuando hablamos en el caso concreto de nuestro país, incluso en un ámbito más amplio, ¿por qué no podemos decir que necesariamente las ideas neoliberales empiezan a propagarse solo a partir de los años 80 y en el caso de Costa Rica a partir de la crisis económica que se da durante el gobierno de Rodrigo Carazo a finales de los 70 e inicios de los 80? Tiene raíces más lejanas, ¿verdad? Por supuesto, y muchos han insistido en eso, en que es en el 80, que es en el 78 con Rodrigo Carazo, y en realidad viene de mucho antes. Sus raíces están a finales de los años 40 con el descontento de ciertos grupos que, entre comillas, perdieron la guerra civil contra Figueres y lo que eventualmente sería el Partido de Liberación Nacional.
Y estos grupos es un grupo muy heterogéneo. Algunos son calderonistas, otros eran más bien ulatistas y de otros montones de bandos. Y en 1958 ellos van a formar la Asociación Nacional de Fomento Económico. Y desde ese año ellos empiezan a postular muchas ideas que en ese momento ellos defendían que era liberalismo puro. Pero en realidad ya tenían influencia sobre todo, y es el más claro, de Friedrich von Hayek. Ya ellos son el preámbulo a lo que vamos a conocer como neoliberales. Entonces podemos decir que este tipo de pensamiento neoliberal ya en los años 30, 40 se estaba desarrollando, por ejemplo con Hayek, ¿no? Cuando predominaba tal vez otro tipo de consenso sobre la economía, que eran las tesis de Keynes, ¿verdad? Exacto. Sí, desde los años 40 Hayek empieza a escribir su famosa obra de Camino de Servidumbre, y eso se van a reapropiar los grupos locales, que sobre todo la insistencia es que el Estado, cuando interviene en economía, se va a degenerar sin lugar a dudas a socialismo, de socialismo a stalinismo y ¿cómo se llama? Un profundo autoritarismo. Esa es la idea que ellos manejan desde los años 40 y que Anfe retoma en los 50. Y muy opuestos a la idea dominante de que el Estado sí tenía que intervenir, que tenía que fijar precios, fijar salarios, que el Estado tenía también que ser garante del desarrollo económico, ayudando en infraestructura, en educación, en salud, que ellos, de nuevo, en parte sí están de acuerdo, pero lo que quieren es que el Estado eventualmente haga un mayor viraje hacia ellos, hacia sobre todo el sector empresarial, que de paso en los años 50 es un sector sumamente inmaduro, incluso podríamos decir arcaico. ¿Ya? Todavía, para 30 años después, va a seguir siendo sumamente primitivo. Podemos decir que todavía era muy deudor de las oligarquías que se consolidan en el siglo XIX, cafetaleras. Tenían algo un poco de eso. Por supuesto. Muchos de los que también han estudiado Anfe, y parece que la opinión pública en esos años, en otros periódicos, aparecía de la década de 1960, que Anfe básicamente era un club de ricos. Esa es una de las formas más simples, y la mayoría de sus miembros eran parte de la... Era como un club unión con pretensiones intelectuales a veces. Es la forma más fácil de hecho de definirlo. Precisamente, es el club unión con creencia intelectual. Ya. Ahora, bueno, como nos decía usted, cuando se funda la ANFE en 1958, ellos están enfrentados a una visión del Estado que predominaba en nuestro país en ese momento. Había un mínimo consenso socialdemócrata, podríamos decirle en retrospectiva. ¿Cómo se da este contraste entre los gobiernos de Liberación Nacional de esa década y un poco lo que está proponiendo este grupo? ANFE parte, digamos, de defender de que ellos están a favor de la libertad, de la democracia, pero utilizan eso como trampolín para decir de que lo que se requiere es la libertad del mercado, la libertad para que el empresario ascienda. Y en ese momento, pues, el grueso de intelectuales, hasta muchos políticos, lo que coincidían era todo lo contrario, de que había que aplicar a Keynes, que había que pensar en un Estado interventor, incluso benefactor, que había que seguir las tesis de CEPAL acerca del desarrollo, pero siempre bajo la égida del Estado. Y que en todo caso, pues, la idea era no interponerse al empresariado, ¿verdad? No era una idea socialista, como Anfe después insistía, de que los iban a privatizar o los iban a expropiar, sino que había que haber un balance. De hecho, muchos de los socialdemócratas se abocaban más por economía mixta. Exacto. Y en sus primeros años, ¿cuáles son algunas de las figuras, digamos, importantes de la ANFE y de dónde salen también? Ya sabemos que de la oligarquía, pero sí, tal vez más concretamente. Ellos en un primer momento, en los primeros meses, ellos trataron de llamar a todos. Le envían solicitudes para que participen en sus primeras actividades a instituciones públicas, a partidos, pero en realidad no muchos les prestan atención. En esa primera fase casi no hay figuras destacadas. El primero va a ser Fernando Trejos Escalante, que es primo del eventual presidente José Joaquín Trejos. Sí. Él es prácticamente la figura eje casi que a lo largo de los años 60. Después le va a seguir Alberto Di Mare, que es una persona sumamente desconocida. Digamos, la historiografía costarricense casi no le ha dado reconocimiento, y él sí se puede decir que es el padre del neoliberalismo costarricense, o por lo menos uno de los primeros propulsores. Incluso Anfe llegó a declarar que era el primer economista profesional de Costa Rica. Por lo menos en sus textos hasta el día de hoy insisten que es el primero de ese nivel. Y a finales de los 60 le dan cobijo a Miguel Ángel Rodríguez principalmente, y otras figuras, pero en un primer momento estas son las tres más destacadas.
En esos primeros años, podríamos decir que era una agrupación casi que marginal ideológicamente, a pesar de la proveniencia de clase de sus miembros. En cuanto a la opinión pública, impacto académico, intelectual, totalmente marginal. ¿Ya? Incluso en un momento están al borde de la desaparición en los años 60. Son muy desconocidos, los acusan de excéntricos, tienen ideas que parecen demasiado radicales. También que ellos se esmeraron demasiado en la crítica anticomunista. Era una insistencia de la amenaza cubana, de este tipo de argumentos. Entonces va a tener un impacto, por lo menos en ese primer momento, muy débil. Ajá. Hace un momento usted nos hablaba un poco de esto, pero ¿qué tan exacto sería ver a la ANFE como un germen de las ideas neoliberales en el país? Porque un poco la impresión que dan los artículos que usted ha escrito al respecto es que, al menos en estos primeros años, ellos un poco reivindicaban el liberalismo clásico. Habían ecos de esa tradición del Olimpo, ¿verdad? De finales del siglo XIX y inicios del XX, como esos liberales de vieja escuela costarricenses. Entonces, ¿en qué punto podemos decir que está ese límite entre el liberalismo clásico y lo que eventualmente llamaríamos neoliberalismo? Sí, también ellos incluso llegaron a afirmar que eran los nuevos masones, una pequeña peculiaridad. Sí. Ya a finales de los 60, ya cuando entra Alberto Di Mare, aquí creo que hay un punto que no he mencionado, y es que desde el 58 ellos publicaban en La Nación la columna de página 15. De vez en cuando publican panfletos y empiezan a hacer reuniones, y eso a lo largo de la década sí va teniendo un impacto. Ellos llegan a traer a Hayek en una ocasión. Él visita Costa Rica, visita a ANFE. Entonces eso ya empieza a calar, y ya a finales de los 60, ya en el gobierno de Trejos, ya ellos tienen participación directa. Entonces ya por lo menos se podría decir que está el caldo de cultivo. Ya están las condiciones para que otros grupos los escuchen y para que empiecen a atraer a más gente, y para que también empiecen a cambiar un poco las estrategias de cómo atraer a gran escala a empresarios, a políticos y en general a ideólogos. Que terminan decepcionados con el gobierno de Trejos, ¿no? Hay varias reformas que no se pudieron implementar, incluyendo la privatización de la banca, ¿verdad? Ellos querían la apertura de la banca, pero fue un proceso muy rápido. Digamos, Liberación tenía la hegemonía política, electoral, entonces no había forma. Más bien fueron demasiado lanzados. Y después hay incluso rencillas a lo interno del gobierno y de las facciones. ¿A partir de qué momento pasa la ANFE de ser este grupo de oligarcas excéntricos con ideas radicales a ser un grupo que proponía una visión del Estado que llega a tener adeptos dentro de los mismos partidos políticos y dentro de gobiernos concretos? ¿Cómo se hace esa transición? La transición empieza en los 70s, en la década de 1970, cuando ellos empezaron con unas críticas a la Universidad de Costa Rica, de hecho. Decían que la universidad... Una tradición muy de larga data. Exactamente. Desde ese momento ellos insisten... Bueno, llegaron a afirmar que en el año 2000 la universidad iba a colapsar. Fue lo que ellos dijeron. Y que la universidad solo estaba dándole cabida a grupos acomodados, etc. Y bueno, después abren el resto de universidades, el Tecnológico, la Nacional, la UNED. Entonces, bueno, en eso se equivocaron, pero sí les quedó la idea de por qué no hacer su propia universidad. De ahí donde emerge la UACA, la Universidad Autónoma de Centroamérica, la primera universidad privada de Costa Rica. Sí. Ahí está Di Mare, está también ya los Malabasi. También reclutan más cuadros, o digamos, estos empiezan a tener más peso, los Malabasi, Pisa Escalante. Otros economistas ya de mayor renombre. Di Mare, por ejemplo, va a empezar a influenciar, ya que sus ideas de Hayek y demás sean escuchadas por Eduardo Lizano Fait. Entonces ya iban creciendo, y en los años 80 y también ellos ya tenían una alianza de cercanía con la Academia de Centroamérica y también con otras escuelas de economía en Costa Rica. Entonces ya empiezan a volverse como la vanguardia, entre comillas, la vanguardia en cuanto a economía y ciertas propuestas para finales de los 70s y principios de los 80s. Se nota ahí también, digamos, algunas raíces de lo que eventualmente sería el Partido Unidad Social Cristiana, que se funda a inicios de los 80, ¿no? También hay mucha influencia intelectual. También, exacto. Ahí está Miguel Ángel Rodríguez, que él es uno de los mayores líderes de ANFE. Incluso es el que les logra conseguir las instalaciones, y también con el que tienen uno de los
periodos de mayor cantidad de publicaciones. Y sí, eventualmente ellos son el germen ideológico tanto de la Unidad Social Cristiana como del movimiento libertario ya en los años 90. Uh-huh. Pensando la manera en que ha operado la ANFE en estas décadas, piensa uno como en este concepto que se usa mucho en el mundo anglosajón, que es el tanque de pensamiento, think tank, la que buscan como esta influencia en altas esferas, no se meten necesariamente en política electoral de manera tan directa. Es decir, tiene un carácter que a veces hasta uno, poniéndose muy crítico, podría decir que es antidemocrático y elitista, porque está tratando de influenciar desde arriba, no tratando de convencer a sus ideas a las y los electores necesariamente, ¿no? Exacto. Hay otro punto que tal vez sería bueno traer a colación, es que no cualquiera puede participar en ANFE, aparte de ser, ¿verdad?, preferiblemente de la élite, tenía que tener cartas de recomendación, etcétera, pero de sus mismos miembros. Ellos lo que hacen es importar el modelo que muchos empresarios estaban utilizando en Estados Unidos y en Europa, que era financiar a grupos que construyeran un discurso a su favor. De ahí es donde aparece la figura Hayek, donde aparece Montpellerin, y ellos empiezan a disfrazarlos de think tank, que esos de hecho explotan mucho en los años 70 en los Estados Unidos detrás de Nixon. Y entonces tratan de traer ese mismo modelo, que sí, no es un modelo democrático para nada, es un modelo de que ellos se reúnen, hacen como su especie de cónclaves, y ahí ellos empiezan a dictar línea. Ahí no hay inclusión de las clases, ni siquiera de las medias, de hecho el grueso del empresariado tampoco, y en los años 80 más bien ellos se vuelven voceros y aliados de la AID de los Estados Unidos y de otros grupos también, son partícipes con el Fondo Monetario Internacional, etc. Y ellos lo que hacen es imponerlo, es crear consenso entre el bloque dominante, entre las élites, tanto económicas como políticas, y decir esta es la línea que hay que seguir y es la única opción, para no usar otros términos, pero es imponerlo. Vía democrática, no. También hay que tener claro que ellos son también neoconservadores. Ellos apelan a la autoridad, también a la moral tradicional. En el discurso de ellos eso es muy fuerte. Sí, no son libertarios, no en el sentido del movimiento libertario de acá, evidentemente, pero no son libertarios, sino son lo que tradicionalmente se dice liberales en lo económico y conservadores en lo social, ¿no? Esa es como la sensibilidad. Exactamente. ¿Cuál es la relación de la ANFE con los Estados Unidos y la AIT? A finales de los 70s, cuando ya está el gobierno de Rodrigo Carazo, muchos de sus miembros, Dimar es uno de sus asesores, el vicepresidente Fay también es miembro de ANFE, hay muchísima gente de ANFE que ya está en el gobierno. Entonces ahí es donde también aparecen las contradicciones del gobierno de Carazo. Carazo es socialdemócrata, digamos, puro de corazón, pero el grueso de su gente en el Poder Ejecutivo y sobre todo en el Ministerio de Hacienda son ya neoliberales, son la gente de ANFE. Lo que ANFE hace es que ANFE se va a volver como un intermediario. ¿Ya? La oligarquía es intermediario entre la oligarquía y los Estados Unidos. La verdad, ese es el papel que ANFE está cumpliendo. ANFE va a organizar conferencias en las que lo que se busca es medir qué es lo que está pasando en Costa Rica, pero entre sus principales grupos. Entre 1979 y 1984 analizan, digamos, el modelo costarricense, política, educación, sociedad y, por supuesto, economía. Pero son eventos muy interesantes porque está el pasado, el presente y el futuro del liderazgo costarricense. Digamos, llegó Figueres, llegó Armando Arauz, llegó Luis Alberto Monge, llegó Oscar Arias. Entonces ahí aparece un consenso que va a despertarle muchas sonrisas a los Estados Unidos de ver en lo que ellos estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en que el Estado había que contraerlo, que había que aumentar las privatizaciones, que también en lo social y en lo social y lo político ellos decían que se habían perdido valores, que la gente ya no respetaba, que incluso había demasiados políticos de zonas rurales en la Asamblea Legislativa. Eso llegaron a un momento, dijeron eso. Otros que no eran de ANFE decían que la educación era muy femenina, por ejemplo. Hay unos rollos misóginos y patriarcales terribles. Pero hay ese consenso que ese es el grupo. Y hay un punto claro que aparece en esas conferencias que organiza ANFE, y es que muchos coinciden que Costa Rica estaba bien. Incluso algunos hablaban de que era la época dorada, ¿ya? Que incluso Costa Rica ya era un país casi industrial, se dejaron decir una cosa extravagante. Lo que había que hacer eran pequeños ajustes. Y esos ajustes básicamente es neoliberalismo, es el libre mercado, los programas de ajuste estructural. Ellos lo están vaticinando. Claro.
los artículos que se ha publicado al respecto, la periodización termina en 1990 aproximadamente, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera podemos decir que al final la ANFE, a pesar de esos primeros años o décadas de marginalidad, terminó ganando esa batalla de las ideas a largo plazo, ¿verdad? Porque ¿cuáles son algunas medidas que promulgaban que podríamos decir que terminaron aplicándose o que también llegaron como altas esferas como parte de una reforma en el Estado? Sí, ellos, bueno, primero logran que hay una alianza también, ¿verdad?, con los Estados Unidos para que les financien las conferencias, les financien libros, para que también les ayuden a sus socios con la banca privada, y pronto sus políticas se vuelven las dominantes. También hay un problema de que el resto de grupos intelectuales y demás no supieron responder, eso también. Hay otro punto que hay que reconocerles, que algunas de sus críticas eran válidas. Cuando ellos en los 70s, criticaban a Codesa y el Estado empresario, pues en mucho tenían razón. Era un Estado que estaba dilapidando en ingenios azucareros, en cementeras, ¿verdad? Miles y miles de millones de los recursos del erario público que se pierden. Entonces, y también, de manera nepotista y clientelar. Con clientelar, digamos. Sí, exacto. Sí. Entonces, en ese sentido, pues la crítica de ellos era válida. Entonces, cuando ellos hablan de volver a explotar las ventajas comparativas, de explotar el modelo agroexportador, de productos no tradicionales, de la contracción del Estado, pues sí, efectivamente, sus ideas se han vuelto las dominantes hasta el día de hoy. Le favoreció también la caída del comunismo global, o al menos en lo que se llamaba el bloque soviético, ¿no? Porque eso también creó un clima triunfalista para las ideas neoliberales, ¿no? Entonces, por supuesto. Le favoreció ese contexto, ¿no? Y aparte que después, con lo que Bush decía, el nuevo orden mundial capitalista que se imponía, pues ellos se sentían victoriosos. Bueno, ya para ir concluyendo, acabamos de hablar un poco de en qué sentido pudo haber terminado triunfando la ANFE y su ideario, pero en qué otro sentido las reformas neoliberales en este país todavía han quedado incompletas, más si comparamos con otros países latinoamericanos donde han sido estas reformas tal vez más profundas, quizás. Aquí ha sido como más gradual, entonces ¿en qué sentido también no han triunfado del todo? Sí, en ese sentido pues hubieron muchas resistencias, que es una parte que a veces esa historia se olvida, que como lo ha expuesto Patricia Alvarenga y Cindy Mora, hubieron muchísimas protestas sociales, porque fue sobre todo la gente, los barrios populares y demás que se levantaron y frenaron, digamos, por lo menos la primera fase de la terapia de choque, y exigieron que fuera un poco gradual y que debían haber concesiones. Y hasta el día de hoy, después lamentablemente 40 años, pues por lo menos eso ha sido la pauta, que es una pelea, hay que lanzarse a las calles, hay que plantársele a la clase política, pero por lo menos ellos siempre insistieron en que no se iban a tomar recursos como la violencia. Ya eso es parte de la cultura política de nuestras élites, por dicha, de que ellos no están de acuerdo con el nivel de violencia que sí se desató en otras partes de América Latina. El caso, por supuesto, de la dictadura de Pinochet en Chile, o otros casos, Guatemala, etcétera. Argentina, por supuesto. Sí. No, ellos han aceptado de que tienen que darle concesiones, aparte de que muchos de sus amigos, aliados y hasta parientes estaban del otro lado, eran parte del Estado interventor, del Estado desarrollista. Entonces, también había que mantener las buenas relaciones en el bloque dominante, y eso favoreció a que por lo menos se redujera ese impacto tan de golpe. El problema es que todavía lo están haciendo. Lo hemos visto, los recortes que le quieren hacer a la educación superior, la represión contra muchísimos movimientos sociales. El problema es que eso sigue, y eso es en lo que, digamos, no hay que claudicar. La reforma neoliberal, como ellos la han llamado, sigue activa, y de momento va a seguir activa por los próximos años. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Marchena Sanabria, historiador, por venir a Pistas Sonoras a comentarnos un poco sobre las raíces y los orígenes del pensamiento neoliberal en Costa Rica. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, muy amables.